Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Bueno, como ya sabéis, ya os lo dije hace bastante tiempo y tenía muchas ganas de hacer este vídeo, que por supuesto todo se fragó cuando estábamos haciendo ese directo del año 94 en el Black Metal. Salió uno de los discos de los que vamos a hablar hoy y por supuesto a mí me invadieron unas ganas terribles de querer hacer un The Dissection de esta banda, porque es una banda que me encanta y que considero, os lo digo desde ya, que está infravaloradísima, muy infravalorada. Espero que disfrutéis del vídeo porque hoy nos sumergimos en la historia de una banda la cual considero que tiene uno de los mejores rankings dentro de los 90 en cuanto a discos y por supuesto una de esas bandas que surgieron en Noruega y que no está tan en boga como otras. Hoy en The Dissection, Forgotten Boots. Posiblemente 1991 se ha recordado como uno de esos años donde todo estaba a puntito de estallar y traer consigo cosas que se mantienen al paso del tiempo. La primera demo de Burzum traía consigo unos retazos que eran completamente distintos a lo visto hasta entonces. Dead dejaba de pertenecer a este mundo en un abril de 1991 y aún entonces Darkthrone se estrenaban con un Soulside Journey que a muchos gusta y a otros no les gusta tanto. Al fin y al cabo es un estilo completamente distinto a lo que harían después y por lo que serían más conocidos. En mitad de esta vorágine donde la leyenda en Noruega crecía, en la provincia de Vestland, concretamente, ahí también está Bergen por ejemplo, sucedía que una banda empezaba a crearse y esa banda traería consigo muchas alegrías a los fans del género. En aquel entonces, Forgotten Boots tan solo era un proyecto con vista al futuro. El vocalista Jarl no poseía ningún proyecto más, así como también ocurría con el gran Rune Veda. Pero en el caso de Olaf Berland, probablemente no era la prioridad la banda en sí, pero aún así el grupo se formó por un amor compartido por la música y donde bandas como Merciful Fate, Bathory, Celtic Frost o cosas como Pink Floyd habían influido de una manera directa en ellos. Y aquí inclusive podemos hablar de otras cosas alejadas del metal extremo en sí. Podemos hablar de David Bowie, podemos hablar de The Doors o podemos hablar de Nick Cave, entre otras cosas que iréis viendo a posterior que sí que empezaron a influir un poquito en su estilo, sobre todo, ya digo, en años posteriores. Hablo de que nuestros protagonistas no eran la prioridad para Olaf porque este estaba inmerso en un proyecto llamado Inoccult Injure, el cual presentó dos demos de Blackened Death Metal en el mismo 1991, pero sí que es verdad que pronto se difuminó ese nombre para dar paso a la leyenda de nuestros protagonistas de hoy. Para 1991 estamos hablando de tres personas que se sumergen de lleno para crear su primera obra. La demo homónima de Forgotten Boots salió en 1993 de manera independiente y eso sí contó con seudónimos en sus créditos. Frost al bajo, es decir, Rune. Winter Spirit a la guitarra y batería, es decir, Olaf. Y no menos importante, Wind Jarl a las voces. Ellos solo se produjeron gran parte de la demo y cuando esta salió tampoco es que causase mucho furor, porque en 1993 el público obviamente ya sabéis que estaba a otra cosa. Esta demo de 19 minutos comienza con un ruido atronador y una tormenta en pleno apogeo, iniciándose. Y sí que es cierto que a mí esta demo, como ya dije en el documental de Depressive Black Metal en esa primera parte, la verdad que no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, ya se ven matices, sobre todo a nivel atmosférico, de lo que iban a ser capaces de crear en un futuro. Vamos a escucharla. La cosa es que fuera de esta demo le quedaron 3 canciones cojas a la banda y decidieron, bueno, si hemos sacado una demo, ¿por qué no podemos sacar otra, no? Y entonces en verano
fue cuando sacaron la segunda demo, también en 1993. Esta demo titulada Through the Woods tiene varias particularidades más allá de la música que a mi gusto sí que está al mismo nivel que la primera demo, es decir, no es que me guste demasiado, obviamente, va muy a la par. La primera particularidad es que vemos por fin el logo de la banda, esa luna cubierta de ramas con las iniciales de la banda, simple pero efectivo. La segunda particularidad es que sería la última vez que oiríamos cantar a Jarl, que ejercería otro rol tal y como veremos a continuación. Pese a que hablo de Forgotten Woods como un paralelismo a todo lo que estaba sucediendo en Noruega entonces, sí que es cierto que hablo de paralelismo en cuanto a apreciación musical, porque sí que es cierto que por supuesto ellos también estaban muy metidos en lo que era la escena de aquel momento, al menos dentro de sus escuchas, pero sí que es verdad que conocían a gente involucrada dentro de toda esa ola de black metal noruego, tal y como explica Rune en esa entrevista de Bardo Methodology. Recuerdo haber ido a casa de Ivar Densleif y ese mismo día había recibido una cinta de Euronymous que contenía una mezcla instrumental del The Mysteries of Satanas. Debí ser una de las primeras personas en escuchar aquel álbum. Sobre los sucesos en la escena sabíamos todo, quién hizo qué y cuándo, puesto que las noticias circulaban a una velocidad ridícula y algunas personas eran propensas a fanfarronear. Lo único que no supimos al instante fue quién mató a Euronymous. He de decir que por supuesto esta entrevista la tenéis totalmente subtitulada y doblada por supuesto en español en este mismo canal. Lo tenéis aquí en Musicografía y os lo voy a dejar al final de este vídeo. Entre otras cosas porque cuando os enteréis de la historia de la banda vais a apreciar aún más la entrevista. Euronymous es asesinado un mes después de que sacasen la demo Forgotten Woods. Es asesinado por Barbie Kernes y en ese momento es cuando Forgotten Woods no os creáis que se libraron de que la policía les interrogase, aunque sí que es verdad que no fue para tanto. Nos llamaron para interrogarnos y perdimos algunas horas del detective bebiendo café y fumando cigarrillos. No es una anécdota que se diga muy emocionante, pero aparte de eso no tuvimos ningún problema con nada de eso. Al final fue una cuestión más de estrechez con algunas bandas como Enslaved, como comentábamos, que otra cosa, porque sí que es verdad que Forgotten Woods, como decía antes, no eran muy conocidos para este momento. Todo esto pasó y cuando Forgotten Woods se plantaron para continuar su carrera decidieron que Jarl se pondría a tocar la batería mientras que un chico llamado Thomas Torkelsen entraría de lleno a sumergirse en las vocales de una promo que sacaron en 1994 con dos temas que por supuesto formarían parte del material que estaban por sacar. Aquí se notaba ya un ambiente completamente distinto, un ambiente diferente, y esa promo al fin y al cabo les sirvió para mandársela a No Color Records y que No Color Records dijese sí, vamos a sacar este álbum. ¿Le vieron futuro? Y así se hizo, aunque sí que es verdad, y esto ya os lo adelanto, No Color Records no acabaron tampoco bien con Forgotten Woods y viceversa. Por lo tanto, bueno, pues la historia comienza aquí, pero la verdad es que no acabó muy bien. Para cuando Forgotten Woods empezaron a trabajar en As the Wolves Gaither, los gustos de la banda habían adquirido una mayor profundidad de miras. Joy Division, The Cure y otras bandas más cercanas a su género habían conformado también un gusto por querer experimentar más, por buscar nuevos sonidos, pero a su vez también influyeron en ellos la literatura fantástica, la literatura más fantástica, oscura por decirlo así, también la gótica por supuesto, y películas como Angst o Necromantic. Entonces llegan, se plantan en el estudio, en un estudio en el que nadie ha escuchado metal y mucho menos black metal, pero sí que es cierto que aunque esto parezca que va a acabar en catarsis, no fue así. Los técnicos lo comprendieron pero al dedillo totalmente y dijeron, vale, ¿queréis hacer esto? Pues lo vais a lograr. Y así fue. As the Wolves Gaither fue grabado entre febrero y mayo de 1994 y fue sacado en el mismo año. El disco de casi una hora de duración se puede considerar como una de las piezas clave para entender la progresión del depressive black metal, pero más allá de esto también se debe considerar como un trabajo clave para ciertos tonos atmosféricos y uno de los primeros álbumes en entremezclar en sonido el post-punk con el black metal per se, una mezcla de melancolía, frío, crudeza y sobre todo una oscuridad imperiosa con unas letras
que ya te digo que si le pones atención y las lees, no las vas a olvidar nunca. De hecho, la prueba de que esto no se olvida la tenéis en King Carlson de Life Lover, que lleva tatuado incluso el logo de la banda, porque es una de las mayores influencias que siempre ha tenido en su carrera. Vamos a escuchar un poco de este As the Walls Geyser, porque como no lo conozcas no sabes lo que te estás perdiendo. Con este disco lanzado empezaron a hacer un poco más de ruido, como era lógico, y ya la gente sí que se estaba empezando a acercar un poquito más a Forgotten Books, pero aún así es lo que decía antes, me parece que siguen muy infravalorados incluso a día de hoy. Para 1995 el periplo sigue su curso, ya sin Jarl a la batería y con Olaf tocando dicho instrumento, la banda saca una promo en la que advierten que no quieren ni promoción, ni entrevistas, ni nada que se le parezca. Eso, obviamente, como habéis visto ya, pues cambiaría con los años. Pero de la canción que había en esa promo ya hablaremos dentro de un ratito. Ese mismo año, Forgotten Books sacan un EP maravilloso que traducido sería algo así como Alma de la Noche, con 3 temas que son una auténtica delicatessen y que incluso a más de uno sé que le gusta, más que cualquier otra cosa que hayan sacado Forgotten Books. Pero bueno, una de las principales incursiones que añaden aquí es ese toque gótico que resuena en algunas partes de los temas, pero esto es algo que no debería sorprender en absoluto, después de lo dicho anteriormente. Forgotten Books seguían por supuesto con unos matices muy personales y aquí más todavía, o sea, al fin y al cabo en este EP se notaba también todo eso y por supuesto serviría de preámbulo para lo que vendría después, pero este EP es una maravilla. ¿Recordáis que os he dicho antes lo del tema de la promo? Pues bueno, está aquí, en este segundo disco que vamos a comentar ahora mismo. No es de extrañar que The Curse of Mankind, el segundo LP de la banda, sea el favorito para Rune Veda, y curiosamente tiene la misma pega con el disco que tengo yo. Le sobran 10 minutillos, pero lo que no se puede negar es que está planteado como una evolución del sonido de la banda, queriendo centrarse también en temas más allá de la naturaleza, y la banda apostó por un sonido aún más frío, pero ligado sobre todo al aislamiento del ser, y a la oscuridad propiamente dicha y venida desde diferentes puntos de vista, como acostumbran a hacer. De hecho, esos puntos de vista, que obviamente me refiero a términos musicales, sí que es cierto que aquí están muy presentes, y con deciros de hecho que la batería, pues una de las grandes influencias fueron The Doors, con eso os digo todo. Para mi gusto es un trabajo imprescindible en la segunda mitad de los 90, dejando así una discografía hasta ese momento digna de elogio, es decir, en el 94 con As the Walls Geyser, luego también con el EP y por supuesto en el 96 con The Curse of Mankind. Esto es de absolutas leyendas. Conozco gente a la que no le gusta la banda, no le termina de convencer y le veo todo el sentido del mundo, porque es una banda que no es para todo el mundo, pero si sabes mirar perfectamente en los detalles que tienen las canciones, las letras, toda la inspiración que os hemos dicho, aquí encontráis una auténtica joya de los 90 en Noruega. Es que para mí esto no debería ni decirse. Así que vamos a escuchar un poquito de este The Curse of Mankind y seguimos con la historia. Aunque sí que es cierto que la historia se detiene un poquito aquí. Impulsados por querer hacer otra música con otro estilo, Olaf, Rune y Thomas decidieron no utilizar el nombre de Forgotten Books y nació Joyless, como una mezcla natural entre black metal y post-punk, algo que a estas alturas del vídeo a nadie le va a sorprender. Y aunque eso sea otra historia, la historia de Joyless en sí, que por supuesto la podemos hacer, dejádmelo ahí en los comentarios si os gusta y dad un like, así sé yo si esto os mola o no os mola.
Sí que es cierto que a mí Joyless, por ejemplo, me gusta un montón, pero bueno, no estamos aquí para hablar de Joyless. Pasaron 2 recopilatorios y 10 años para que la banda anunciase su regreso con otro disco más. Y por supuesto, este regreso vino con varias entrevistas debajo del brazo. Aquí ya fue cuando Ryun cambió un poco lo que es su visión acerca de dar entrevistas y demás. Se encargó él absolutamente de todas, que yo sepa no hay ninguna de Olaf en sí, al menos no la he leído. Y por supuesto, esto traía consigo también ese tercer disco, Rise of Cain. Y que si te estás preguntando si tiene algo de simbología religiosa incluida, ya te voy a decir que no. Esto está basado sobre todo en el poeta maldito Baudelaire. Con Rise of Cain, Forgotten Boots querían un sonido más duro, un álbum más puramente de black metal con los tintes post-punk característicos. Es decir, la intención de Rise of Cain era buscar un sonido más directo, más crudo, pero sin perder la identidad de la banda, cosa que lamentablemente para muchos seguidores sucedió. El disco está fatal producido, y esto es algo que se debe decir desde ya. Hay algunas canciones que están más bajas, otras que están más altas, algunas donde las guitarras suenan más, algunas donde las guitarras suenan menos, y esto no está hecho a posta, es un fallo de producción en sí. Pero con todo esto yo he de decir que a mí el disco me gusta y el disco lo disfruto, sobre todo de mitad de disco para abajo. Me parece un disco que está bastante bien, aunque por supuesto es el peor trabajo que tiene la banda dentro de lo que son LPs y EPs. Por supuesto, donde estén las 2 primeras demos, que para mí son lo peor que tienen, no existe nada más. Y por supuesto, uno se imaginaría que había muchísimos planes para Forgotten Boots, y esto es así. En este kit de la cuestión entra en escena Neige de Alces, quien fue invitado a ser vocalista para el nuevo trabajo de la banda, un disco llamado Intolerance Division, el cual nunca llegó a ver la luz, a pesar de que tanto dicho trabajo como otro más estaban en camino, en palabras del propio Ryun. En constantes entrevistas, Ryun dice que no hay prisa, que no hay que hacer tampoco las cosas corriendo, que hay que tomarse su tiempo, que no hay nada de lo que preocuparse, pero es que el tiempo tiene una costumbre muy fea y al final te puede acabar ganando. Ryun se marcha de Joyless en 2010 y sí que es cierto que desde entonces no ha vuelto a hacer nada a nivel musical, al menos que se sepa, pero sí que es cierto que Olaf sacó un último disco con Joyless y por supuesto desde aquel entonces también en blanco. Y eso de que se quede en blanco al fin y al cabo tiene todo el sentido del mundo, porque nos llegaría una noticia. En redes sociales empezó a distribuirse el rumor de que Olaf había fallecido un 11 de julio de 2022 en el Hospital Universitario de Haukeland. Esto se confirmó tiempo después, y todo fue después de luchar contra una larga enfermedad, motivo que por otro lado explica perfectamente su desconexión de los proyectos musicales, pero con su muerte parece que Forgotten Boots llegará a su fin. Y digo parece porque al fin y al cabo en Metalum aparecen todavía como on hold, ¿sabes? Es decir, aparecen en espera, todavía no se sabe si van a continuar, no van a continuar. Yo me inclino más bien por el no, porque al final Ryun para mí sí que es cierto que es una parte muy importante del grupo, indudablemente es la cara visible dentro de lo que son las entrevistas, como he comentado anteriormente, pero sí que es cierto que Olaf para mí, tanto en Joyless como aquí en Forgotten Boots, para mí era el cerebro pensante de todo, y por supuesto con su muerte se perderían muchas cosas de la esencia que tenían, no solo Forgotten Boots, sino también Joyless. Sea como sea, Forgotten Boots hicieron siempre lo que les dio la real gana, manejaron todo de una manera muy profesional, tienen una discografía bastante interesante y lograron crear obras que son auténticas joyas de culto, y quien las escuchó una vez las tiene con gran respeto dentro de su memoria. Hasta aquí la historia de Forgotten Boots, nos vemos en la siguiente, cracks. ¡Adiós!